Dios te bendiga y sé bienvenido o bienvenida a este audioclip titulado Llamados a Crecer. El tema de hoy será el mandamiento de Dios. Comencemos con una pequeña historia. Se cuenta que en los tiempos de la guerra civil, en un grupo de soldados, acompañados por su capitán, se conducían a cierto destino. Al caminar por un camino rural, el capitán ordenó al soldado a cargo de un cañón disparar contra aquella casa blanca, tras aquellos árboles de la izquierda. Unos segundos después, no quedaba nada en pie. El capitán vino a felicitarle y lo halló llorando. ¿Qué te sucede?, le preguntó. Acabo de destruir el hogar donde nací y era todo lo que poseía, contestó el soldado. Pero, ¿por qué no me dijiste? Mi capitán, a mí no me toca discutir, sino obedecer. Cuando nuestro capitán Jesús ordena algo, así debería ser obedecido. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra hasta el día de la eternidad. Amén. Para poder ser parte de la esposa del Señor Jesucristo, es necesario obedecer el mandato que está escrito en 2 de Pedro 3:18 y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Para esto, tengo que dedicar tiempo de calidad para no solo leer la palabra de Dios, sino también para profundizar y escudriñar la palabra que me dará el crecimiento para llegar a la imagen y a la semejanza del Hijo de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 22. E hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Uno de los muchos ejemplos de obediencia es Noé, quien creó una gran arca creyendo a las palabras que Dios le había dicho, diciéndole que llenaría la tierra con un gran diluvio, haciendo así un arca conforme a todo lo que Dios le mandó. Una de las cosas de más trabajo en la vida es someter la voluntad a la orden de alguien más. ¿Por qué cuesta tanto trabajo obedecer? Razones pueden haber muchas. Tal vez porque no reconocen y no se acepta a la autoridad. Puede ser de manera consciente o inconsciente. En Romanos capítulo 13, versículo 1, toda alma someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. La palabra de Dios nos insta a someternos a las autoridades, puesto que todas las autoridades en los cielos y sobre la tierra son puestas y delegadas por Dios. Ahora bien, si queremos agradarle, es necesario someternos a su autoridad, a través de lo que Él desea que hagamos según su perfecta voluntad escrita en su palabra. El ejemplo máximo de obediencia fue el Señor Jesucristo, pues fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este caso, obediente al Padre. La obediencia de Cristo no fue solo el último gran acto redentor de su vida, más bien fue un estilo de vida en Él. Así como el ejemplo de Noé, y fue obediente a la voz de Dios al poner manos a la obra y construir el arca, la Biblia relata que muchas gentes no creyeron cuando Noé fue a predicar al mundo, que el mundo sería destruido por un diluvio, y muchos lo juzgaron a loco, mas sin embargo, Noé creyó a Dios y fue obediente, y eso trajo como recompensa la salvación de su casa. Gálatas capítulo 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéramos desmayado. La palabra nos impulsa a no cansarnos, a hacer la voluntad de Dios y a manifestar las buenas obras hacia la humanidad, a pesar de los desprecios y rechazos que podamos sufrir a causa del nombre de Jesús. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que prosigamos caminando. El Señor Jesucristo será nuestra fortaleza. Caminemos hasta alcanzar la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. En 1 de Corintios capítulo 3, versículos 6 al 7, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El encargado de mi crecimiento y de cambiar mi carácter y mi naturaleza es Dios mismo a través de su palabra.
Lo único que tengo que hacer es impregnarme del conocimiento de su palabra y pedirle que me ayude a ponerla por obra, y Él se encargará de hacerme crecer. El Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 27. Mas ¿quién de vosotros podrá, congojándose, añadir a su estatura un codo? No nos afanemos por querer crecer a nuestro modo o a nuestro tiempo. Solo busquemos cada día los elementos necesarios en la palabra de Dios para este crecimiento. Al fallar en el mandamiento a crecer, el creyente se convierte en un enano espiritual, se convierte en un deforme espiritual. El apóstol Juan mencionó en Juan capítulo 3 versículo 30, a él conviene crecer, mas a mí menguar. No te pierdas el siguiente audioclip donde hablaremos del tema Una lección de crecimiento. Hasta la próxima. Dios bendiga tu vida en el nombre maravilloso de Jesús.